Hola amigos, en este vídeo seguimos con la serie de reparaciones de la casa, del hogar, y en concreto me refiero a un vídeo anterior que hice sobre reparaciones de los tejados, concretamente teja árabe. Allí os daba unas explicaciones muy sencillas para con poco trabajo y ahorrándonos muchísimo dinero podamos reparar nuestro tejado. Pero ¿qué pasa cuando queremos reciclar la teja árabe? Porque merece la pena reciclarla, porque resulta que la teja árabe es muy buena en cuanto a que no tiene porosidad, y hay teja árabe de hace 50, 60 o 100 años. Por ejemplo, esta teja que tengo yo aquí. Pero claro, esta teja tiene un inconveniente, no tiene salientes de fijación como la teja moderna. Entonces, el problema que presenta esta teja es que al no tener fijación se está desechando actualmente. Aquí vemos el principal problema de estos tejados. Las tejas, al no tener salientes de fijación o agujeros para introducir clavos o tirafondos, resulta que tampoco se le puede dar mucha inclinación al tejado, con el problema que al no tener el agua la suficiente caída, no arrastra la suciedad que se va formando en las tejas. Al no poder arrastrarla se va formando musgo, y ese musgo a su vez origina goteras y deterioros en las tejas. Pero en este canal empleamos nuestra imaginación para resolver este problema. Por lo tanto, no os perdáis el vídeo porque os traigo unas ideas muy fáciles, muy sencillas y, lo más importante, por poquísimo dinero, para cuando tengamos que construir nuestro tejado y queramos aprovechar esta magnífica teja árabe, podamos hacerlo resolviendo todos estos inconvenientes. Estas ideas las vamos a exponer sobre una muestra, unas poquitas tejas, y creo que enseguida se va a entender todo. Así que comenzamos. Empezamos seleccionando bien las tejas. Desechamos aquellas que están rotas, deterioradas o presentan grietas. Esta, por ejemplo, presenta una grieta, la desecharíamos. Como estamos viendo, la teja se resbala, porque nuestro tejado tendría una caída de entre 35 y 40 grados de inclinación. Entonces vamos a corregir este problema. Lo primero que vamos a hacer es preparar el alero del tejado. Vamos a suponer que queda una distancia de unos 10-15 centímetros, que es lo normal. Marcamos con un lapicero y hacia aquí vamos a clavar dos puntas. Tomamos dos puntas de 4 y las clavamos aquí. Otra idea sería con un taladro clavar tirafondos. Como queráis, yo el taladro no lo he traído, entonces igual valen puntas que tirafondos. Puestas las puntas, ponemos la teja. Ahora vamos a echar poliuretano, reforzando las tejas. Incluso metemos por aquí y metemos otro poco por aquí. Bueno, ya hemos puesto 3 tejas. Estas son las que van debajo para hacer el soporte del alero. A modo de ejemplo, aquí vemos el alero de un tejado con las tejas de abajo de soporte. Ahora vamos a sentar las tejas de abajo, las que reciben el agua. Como veis, aprovechamos para ponerlas invertidas con respecto a las otras. Una solución muy buena sería hacer un agujero aquí donde marcamos la teja. El problema es que estas tejas ofrecen mucha resistencia a las brocas, y taladrar miles de tejas, pues no siendo con un taladro industrial, no veo la forma de taladrarlas todas. Pero nosotros tenemos otra forma alternativa de fijar bien las tejas. Aplicamos poliuretano especial para sellado de tejas. Asentamos la primera teja sobre esta pella de poliuretano. La ventaja que tiene este poliuretano es que agarra muy bien y muy fuerte sobre la madera y sobre el barro cocido, cosa que no hace el mortero de cemento ni los morteros de cal. Asentamos también la segunda, procurando que el alero quede bien en línea. Una vez que tenemos asentadas las tejas del alero, nos hemos provisto de esta medida, con el fin de ir asentando estas tejas, que son las que traen el agua hacia abajo, las tejas de canalón. Como veis, lo importante es que queden en línea hacia aquí, no aquí. Aquí no importa porque van solapadas unas con otras y esta zona va a ir tapada. Hecho esto, lo siguiente que hay que hacer es hacer unas marcas aquí y aquí con el lapicero. Hechas las marcas con el lapicero, clavamos puntas un poco mayores.
poniendo la medida, aplastamos un poco las puntas hacia abajo, al mismo tiempo teniendo cuidado que vaya bien recta la teja hacia arriba, hacia la línea de arriba. Hecho eso, aplicamos poliuretano, tanto por aquí. Por si no se vio bien el poliuretano de aquel lado, vamos a ponerlo por aquí. A ver, vamos a acercar la cámara. Ahí. Y aplicamos el poliuretano. Así, entre la punta y la teja. Y esperamos que seque. Con la otra teja, compañera de la que hemos puesto, haríamos igual. Las siguientes tejas se colocarían como ya habíamos visto con esas dos, y aquí vemos las tejas de abajo ya todas puestas. Ayudándonos de esa medida que hemos preparado, hemos conseguido alinear las tejas. Como veis aquí, el poliuretano al secarse se hincha y mucho mejor, porque así la teja gana en fijación y en estabilidad. Hacemos mucha fuerza y necesitamos muchísima fuerza para tirar de la teja hacia abajo. O sea que hemos conseguido un magnífico trabajo. Ahora vamos a asentar las tejas de arriba o de cumbre. Empezamos por las del alero y para asentarlas bien vamos a emplear mortero de cemento, 3/4 partes de arena y 1/4 parte de cemento gris. Ponemos el mortero para asentar las tejas cumbreras del alero. El mortero no tiene que estar muy ligero, sino muy pastoso y espeso para que nos asiente bien la teja. Ahora vamos echando el cemento y vamos probando. A este nivel tiene que quedar la teja para que nos quede asentada. Eso quiere decir que tenemos que cubrir la boquilla hasta aquí de cemento. Pues nada, vamos echando. Probamos. Bueno, yo creo que así ya nos puede quedar. Entonces ya sabemos el nivel, porque nos lo marca aquí, y vamos echando más. Antes de asentar la teja definitivamente en el mortero de cemento, muchísima atención y muy importante. Estas son las boquillas de cemento del alero. Resulta que con el tiempo la teja se despega del mortero y me vi obligado a pegarlas nuevamente, pero con poliuretano. Ahora, ¿qué podemos hacer para que a nosotros nos quede fija la teja de una vez por siempre? Pues muy fácil. Pues como yo he hecho muchas veces con magníficos resultados, encima del mortero todavía sin secar, se le echa poliuretano y listos. Asentamos la teja y dejamos que seque todo antes de lucir la boquilla. Ya tenemos puestas las dos cumbreras de arriba y ahora vamos a seguir poniendo esas dos filas de tejas. Bueno, ahí aparece la gata que está ahora embarazada, está encinta, traerá gatitos. Viene a ver la obra. Una vez colocadas las dos primeras tejas de recubrimiento, lo siguiente que tenemos que hacer es colocar la otra. ¿Hasta dónde? Hasta estos salientes. Precisamente la teja tiene que montar ahí, apoyar un poquito ahí. Lógicamente todavía nos queda desnivelada, entonces vamos a meter un poco de mortero de cemento con poliuretano aquí abajo, donde tengo yo la mano ahora. Ponemos una pella, ya lo tenemos. Una vez que hemos puesto la pella de mortero de cemento aquí, como aquí y aquí hemos hecho, vamos a aplicarle un poco de poliuretano. Es decir, la primer pella lo que tiene que hacer es de nivel, solamente de nivel. Colocamos la teja de tal forma que toque a las dos de arriba recogeaguas. ¿Cómo se fijan las tejas de arriba? 3 métodos de fijar. Poner poliuretano unas encima de otras, que es el método que vamos a aplicar aquí, llega. Otro sería ganchos, que son ganchos metálicos que apoyan unas en otras. Por ejemplo, aquí pondríamos un gancho y nos sujetaría la teja de arriba y así todas las de la fila. O bien clavar aquí unas puntas o lo que sea, limpiar esto y aquí poner una pella de mortero de cemento y luego después, si nos decidimos por hacerle agujeros a las tejas, clavaríamos una punta así. Dichas estas 3 ideas de colocación de tejas, colocamos la cuarta teja de arriba de cumbrera, que se coloca igual que la de al lado.
y la ajustamos al borde de las de arriba, por lo menos a uno de ellos. Ahora colocar las siguientes tejas es coser y cantar. Como ya tenemos estas niveladas, fijaos qué fácil es ponerlas aquí. Y como vimos en el vídeo anterior, vamos a echarle poliuretano aquí. Comprobamos que la teja encaja bastante bien. Echamos poliuretano, echamos un poco más, hay que ser generosos. Perdón, se me olvidaba algo muy importante. Hay que pulverizar la teja, humedecerla bien para que el poliuretano agarre mejor. Y no solamente eso, también aquí en la base donde va a pegar el poliuretano. Pues mojamos bien, pulverizamos bien y asentamos. Hay que ponerla bien nivelada, que vaya cubriendo muy bien toda la superficie. Para eso se mira la teja desde aquí arriba. Igualmente vamos a hacer con la segunda. Vamos a hacer un par de ellas. Luego las otras ya, como es lo mismo, no lo vamos a mostrar ya en el vídeo. Terminamos de colocar las tejas y ahora lucimos las boquillas. Bueno amigos, y ya tenemos terminado nuestro tejado de tejas árabes. Espero que hayáis aprendido mucho con el vídeo y nos vemos en otro donde aprenderemos otra cosa.